Coincides. 342 videoclips y conferencias. Cada miércoles, una oportunidad para la reflexión y el pensamiento crítico. Siempre en tu canal, Coincides. Síguenos en nuestras redes sociales. Muchas gracias, diputada, por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, secretario, de nuevo. Muchas gracias, muy buenos días. La verdad es que nos da mucho gusto en el marco de, además, el Día Internacional del Peatón, poder tener justamente, miren qué precisión, esta discusión, porque precisamente lo vamos a ver a lo largo de la presentación. Uno de los mayores objetivos es precisamente salvaguardar las vidas de las personas y reestructurar la pirámide de las personas y, bueno, de todos los que andamos en las calles y que debemos de hacerlo en armonía y sobre todo con mucha seguridad. Entonces, mucho gusto. Yo soy Mónica Magaña, soy presidenta de la Comisión de Movilidad y de Transporte del Congreso de Jalisco. Al margen, debo de comentar que precisamente es la primera vez que una mujer preside esta comisión. Entonces, además, tenemos el compromiso, pero también la obligación de generar esta nueva ley con perspectiva de género, y ahí hemos encontrado muy importantes aliados, y debo de destacar que además el secretario ha sido uno de ellos. Pero lo más importante de este proceso ha sido esto, lo rico que se ha vuelto la discusión de esta ley. Para nosotros era fundamental que este no fuera un proyecto express. La presentamos desde mayo, han sido ya más de 74 mesas de trabajo y estamos convencidos de que así debe de ser. Al final la movilidad impacta la vida de todas las personas, ¿no? Pues todos salimos a caminar, a andar en coche, usar el camión, andar en bici, y hoy derecho humano a la movilidad nos permite ejercer otros. Entonces la realidad es que estamos muy contentos del proceso participativo que se ha generado, y para nosotros era fundamental generar este espacio, así que muchísimas gracias. Tendrán las puertas abiertas también en el Congreso, siempre que lo deseen. Pues muchísimo gusto. Gracias, diputada. Bienvenida. Gracias. Bienvenida. Secretario. Bueno, pues Diego Monraz Villaseñor, secretario de Transporte del Estado de Jalisco. Agradecido por esta convocatoria, esta invitación. Platicando con César, siempre hemos encontrado este tipo de... Perdón, Hugo Luna. Hemos encontrado siempre este tipo de respuestas que son de interés, solidarias y de la altura que requiere nuestro estado de Jalisco. Creo que Coincides representa con mucha puntualidad el nivel tan trascendente que tiene nuestro estado en el concierto de los estados del país, y pone ejemplo también de cómo los temas trascendentes, públicos, sociales, económicos, se deben de tratar, de discutir y después de apoyar, ¿no? Entonces, muchas gracias, César. Cuando platicaba con la diputada Mónica sobre el poder venir a este espacio, pues no es cualquier día, no es cualquier espacio. Ya ahorita la diputada planteará cómo ha sido el esquema de Parlamento Abierto, en donde hemos desarrollado casi 70 reuniones juntos en este tema. Ya se parecen a las que teníamos de transporte de carga, ¿verdad, Toño? Es correcto. Tuvimos 6 meses, una cada 10 días, creo, y aprendimos mucho. Parecería que como en la escuela, al repetir el maestro las cosas, él mismo va aprendiendo más, ¿no? Porque uno va encontrando también que en el pensamiento colectivo, en este enriquecimiento de lo comunitario, aprendemos mucho. Y aunque no será una ley perfecta, porque siempre es perfectible, y nuestros modelos normativos van o deben de ir adaptándose gradualmente también al crecimiento de nuestro propio territorio. Como decía Claudio, esta relación entre territorio y personas, esta relación entre planeación e innovación, pretende mucho esta ley serlo. No es cualquier ley, y ustedes lo van a notar. Yo me he dado cuenta, César, que cuando en el Congreso, que aparte hoy tenemos un Congreso pues, sumamente solidario, eficiente, activo, proactivo en muchos temas, pero también hemos escuchado en algunos momentos cuando algún legislativo quiere posicionar una ley que a lo mejor no es fácil de explicar, le pone un nombre curioso, ¿no? No sé si lo han visto. La ley mochila. Y dicen, ¿cómo va a haber una ley mochila? Es que mira, hay una ley en donde le vamos a poner 5 artículos. Pues no es una ley.
pero pues le llaman de alguna forma para llamar la atención. Esta se llama la ley a nivel nacional, Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Se acabó. Es tan trascendente el tema y tan serio que la verdad no requiere que lo posicionemos para llamar la atención. Esta es una obligación que aparte el Congreso y el Estado de Jalisco, como los 32 estados, estamos teniendo ante esta ley. La Cámara de Diputados, junto con el Senado de la República, aprobaron la primera ley en la historia de un país de leyes como México, de un tema que se nos había pasado, tan importante como es la movilidad, ¿no? Porque la Constitución ya lo establece como un derecho desde hace 3 años y porque el Senado y la Cámara de Diputados lo establece como una ley desde hace 3 meses apenas. Imagínate, Claudio, Toño, que viven desde hace décadas metidos en el tema de la planeación, del diseño, de logística y de la movilidad, que no había una ley. Luego, los que tampoco creemos que las leyes por sí solas resuelven todo, pero con ellas menos, ¿no? Sin ellas menos. O sea, una ley por sí sola no te va a resolver la seguridad, pero sin ley de seguridad no estaríamos. Entonces, algo tan importante como esto que vamos a plantear el día de hoy, en Jalisco tiene particularidades que lo hacen diferente, y en eso Toño no me va a dejar mentir, porque él, con su visión que tiene desde Canacar Nacional, nos damos cuenta que este es un país muy disímbolo, donde hay 32 países pegados en uno a veces, ¿no? Y pegados así con diurex y con alfileres. Porque no necesitamos ir muy lejos, crucemos a Michoacán o vayamos a Nayarit, son lógicas bien diferentes. Y los que hacen logística nacional, y te ha tocado por muchos años también, César, con toda la agroindustria, híjole, qué complicado es, ¿no? Ya lo entendimos en Jalisco. Estamos tratando de hacer una ley que tenga características de facilitar la vida de la gente, pero también de manera segura. El derecho a la movilidad es un derecho hoy constitucional, pero no se quedó solo a la movilidad segura. Juntar las dos palabras es clave. Movilidad, derecho, sí, todos tenemos derecho a movernos, como lo podamos hacer para llegar a otros derechos, ¿no? No podemos tener educación sin movilidad, o empleo, o salud, o todo lo demás, pero lo tenemos que hacer de manera segura, y ahí empiezan las reglas del juego, y esta ley y su armonización en Jalisco, que será quizás la tercera versión de una ley de movilidad, porque había una ley de vialidad y transporte cuando Claudio y yo éramos funcionarios del gobierno del estado, y después cambió una ley de movilidad, y ahora ya se llama una ley de movilidad, seguridad vial y transporte. Para nosotros era importantísimo que estas mentes de liderazgo, como están reunidas en Coincides, nos escucharan, nos retroalimentaran y en su momento nos acompañaran en su aplicación y su validación. Y de esa forma creemos que le vamos a hacer un mejor bien al Estado que haber hecho una ley desde la oficina y después dársela nada más a conocer. No, esta ley todavía está en la mezcla de ingredientes, ¿verdad? Y está por meterse ya al horno, y era bien importante esta reunión. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, secretario. Gracias, diputada. El Parlamento Abierto, al que convocó el Congreso del Estado a través de encabezando la diputada Mónica de la Comisión de Movilidad y Transporte, ha tenido ya alrededor de 75 reuniones con diferentes sectores de la sociedad, como dependencias de gobierno, ayuntamientos, universidades, cámaras empresariales, organismos de la sociedad civil, transportistas, motociclistas, empresas de redes de transporte, colectivos de mujeres, etc. Ha sido uno de los ejercicios más amplios que en la historia reciente del Legislativo ha tenido en su proceso de escucha, de participación, de debate. No saben, a veces, por ejemplo, con el gremio de las grúas, ¿verdad, Toño? Hemos tenido unos debates bien intensos. Con los motociclistas otros, con las empresas de plataformas ha sido también bastante intenso, porque hay intereses de por medio en los que nuestro objetivo no es perjudicarlos, pero sí es meter orden. Entonces hemos tenido que llegar a un diálogo muy profundo, de manera muy técnica, con algunos actores y algunos intereses de la sociedad. Adelante, por favor. ¿Qué temas no existen en la ley actual? Ya lo decía la diputada Mónica, es una ley sin perspectiva de género, cero perspectiva de género. Y al hablar de perspectiva de género tenemos que hablar
de lo que está impulsando la diputada Mónica desde el exhorto, unos días antes de que presentara esta iniciativa a primera lectura al Congreso, donde nos hacía un llamado a los reguladores de la movilidad y el transporte de tener cuidado con lo que estaba ya surgiendo y ha surgido en repetidas ocasiones de riesgos para la mujer en el espacio público donde más personas concurrimos, que no es la escuela, el parque o el templo, es el transporte público. Ahí es donde más personas hoy se van a encontrar en la ciudad. Solo en transporte público hoy va a haber 3 millones de desplazamientos en el área metropolitana de Guadalajara. Ese es el tamaño de nuestra capital, de nuestro estado, y por lo tanto también en otras modalidades como plataformas o simplemente esperando el camión en la calle, las mujeres viven con riesgo. Ese es un tema que lo va a explicar bien ahorita la diputada, pero que no teníamos en la segunda versión de ley que hemos hablado. El transporte escolar no era considerado también con un capítulo en particular de cómo debe de ser el desempeño de las escuelas, sobre todo educación básica, media, pero también superior, en la relación que tenemos para llegar a las escuelas. En los Juegos Panamericanos ustedes recordarán que no hubo caos vial, y eso que hicimos el primer carpool en la historia de la ciudad, que era el carril panamericano, pero también hicimos el Park and Ride y también hablamos con las escuelas cercanas a los puntos de atracción de viajes para panamericanos y diferimos horarios y se notó la diferencia. Tenemos calculado que alrededor del 30% de la hora pico que está ahorita por terminar aquí en Guadalajara se ocasionó o se ocasiona por la llevada de los niños a la escuela. Ese es el tamaño del impacto que tenemos. Entonces es bien importante este capítulo que no existía. La regulación del servicio de grúas, sí había algunos componentes de grúas, pero eran añejos, anticuados, ya obsoletos. Se están actualizando y perfeccionando su marco normativo. El sistema de movilidad es algo novedoso, no es una palabrita así nada más que se puede explicar fácil. Más adelante vamos a hablar de qué se compone, pero es una mesa en donde vamos a estar los actores de la movilidad, que ahora son más que hace unos años. También la vez pasada que fui secretario de Vialidad y Transporte, pues yo decidí un chorro de cosas, a qué horas salían y entraban los camiones a la zona metropolitana, decidía cierres viales para obras. Allá a Claudio le tocó pedir permisos a la Secretaría de Vialidad para hacer obras públicas. Los municipios no participaban, no tenían en el área metropolitana un área de movilidad municipal, que ahora ya existe, y las áreas de obras públicas a veces tomaban parte en las definiciones de la movilidad y de la planeación, pues porque les tocaba, no había un IMEPLAN, por ejemplo. Entonces ha cambiado también el organigrama de decisiones, pero lo ha hecho más complejo, Antes era más sencillo y entonces requerimos, y la ley así lo mandata desde lo federal, un sistema de armonización para la toma de decisiones, de diseño de proyectos y programas de la movilidad. Y ese es el sistema. Regulación de motocicletas, otra vez, hace 10 años, no me voy a ir a 15 o 20, tan solo hace 10 años el parque de motocicletas era una décima parte de lo que hoy tenemos. Ha crecido exponencialmente el tema, para bien o para mal, y ahí tenemos que entrar también a regular. Las bicicletas tampoco eran visibles, se ha visibilizado algo que siempre ha existido, pero no eran visibles, y ahora también traen capítulos en particular. Y ya tenemos vehículos especiales como los eléctricos, que también es un componente que a nivel nacional y local se empieza a tener consideraciones. Adelante, por favor. El sistema de movilidad, está bien interesante, y ayer lo platicábamos con el alcalde de Zapopan, Frangé, en una reunión que tuvimos, con la diputada también y el secretario de Desarrollo Urbano, ahora llamado CIOP, en donde en este sistema, entonces, vamos a convocarnos los actores que tomamos decisiones que impactan a la movilidad. Y de manera temática también se va a estar invitando a los actores de la sociedad a las que les implica o les perjudica o les beneficia nuestras decisiones. Y en esa mesa vamos a estar interactuando los 3 niveles de gobierno, aquí desde el Estado, para cada tema en cuestión. Si un día hablamos transporte de carga, pues tendrá que estar quien diseña los accesos carreteros, la SCT, Canacar,
los ayuntamientos en cuestión, la Secretaría de Transporte y la policía que regule el tema. Y ahí estaremos tomando decisiones con ellos, porque esta ley, al mismo tiempo de que es perfectible, pues también es una ley que habla de generalidades que después se tienen que aterrizar en normas, en reglamentos, en programas y en políticas públicas. Para eso existe también este sistema, no solo para lo coyuntural del día a día, sino también para aterrizar la norma y se convierte en una política muy útil. Adelante. Los que componemos el sistema de movilidad estaremos la Secretaría de Seguridad, que hoy tiene a la Policía Vial. Esto ya voy en mi 4º año de repetirlo, pero creo que hasta el 6º año espero que acabemos todos de comprenderlo, porque hubo un cambio que duró 60 años de una forma y ahora cambió. Ahora la Policía Vial es un brazo armado policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, no de la Secretaría de Movilidad. Entonces debe estar en esta mesa junto con los ayuntamientos y sus agentes de movilidad o tránsitos municipales. El Salto tiene tránsito municipal, pero también es área metropolitana y también hay Policía Vial del Estado. ¿Se imaginan esa ecuación cuando pasa por ahí un camión y ve un tránsito de un lado con un criterio y ve un Policía Vial del otro con otro, pero luego toca una carretera y aparece la Guardia Nacional que acaba de llegar? Híjole, es complejísimo. Necesitamos tener una mesa donde estemos juntos también con el IMEPLAN, que toma un montón de decisiones en materia de planeación de la vida de la ciudad. La Agencia Metropolitana de Infraestructura de Movilidad, para quienes no la conocían, pues es la de los semáforos. Hay una agencia metropolitana que no depende de decisiones del secretario de Transporte, yo soy un cliente más de ellos, y ellos ya atienden los dispositivos de control de tráfico, que no solo son semáforos, también la fotoinfracción y también otros sensores que hoy están midiendo temas relacionados a emisiones contaminantes de la ciudad. Y la Secretaría de Transporte estamos nosotros con, repito, los invitados de la sociedad que para el tema se requieren. Adelante. Este es el mecanismo de coordinación, entonces, en materia de movilidad estará encabezado por el gobernador del estado, establecerá bases de organización y planeación en la movilidad y la seguridad vial, va a emitir lineamientos de organización y operación hasta el municipio y va a establecer de manera transversal mecanismos y criterios de vinculación de la movilidad. Hoy en día tengo ayuntamientos que están empezando a expedir permisos a mototaxis. ¿Cómo? Si no tienen la atribución del transporte público y el mototaxi ni siquiera está regulado en ninguna ley, pero ya están dando permisos. Necesitamos ahí sentarnos otra vez todos a decirles, a ver, ¿cuál es tu problema, municipio? ¿En qué ayudamos? Todos los actores de la movilidad. Ya nadie se mueve solo. O sea, ya requerimos que todos los pies que tiene esta mesa caminemos de una manera más armónica y organizada, con una línea de trabajo, con un plan que por primera vez va a existir a nivel nacional, con la primer política nacional de movilidad en el país que se va a empezar a construir en el mes de noviembre, con el primer sistema nacional de movilidad que se va a instalar en el mes de noviembre y con la primera ley que lleva 3 meses de publicada, pero que no se ha implementado porque requeríamos bajarlo al nivel estatal y luego al municipal. Adelante, por favor. Los temas existentes que ya estamos recogiendo en la actual ley con reformas son el transporte de carga pesada. Aquí con Canacar hemos tenido más de una reunión en este sentido. No traemos grandes cambios en materia que vaya a modificar el día a día del transporte de carga, pero sí hemos recogido peticiones y preocupaciones de parte de ellos, que algunos se van a ver también más reflejados en reglamentos y normas técnicas que lo que ya la actual ley tenía. Agentes de movilidad, se reconocen ya también a los agentes de movilidad municipal y hemos estado platicando con alcaldes porque también ellos, en su interés de regular el tema de las motos, hemos recogido también algunas de sus peticiones y las estamos incorporando de manera ordenada. Va a haber un registro vehicular también importante y lo vamos a empezar a compartir con los estados. Hoy yo no sé qué licencia es válida en el estado de Campeche. Y hoy, a 1h30, si yo cancelé una licencia de conducir por alcoholemia en reincidencia, porque una persona mató
a varios en un choque y ya tenía 3 sentencias más en ese sentido, a 1 hora y media va y saca otra licencia. Vamos a empezar a compartir registros de automóviles y de personas con el objetivo a mediano plazo de tener alguna regulación parecida a licencia de puntos como existe en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Los famosísimos choques lamineros y su relación con las aseguradoras nos va a ayudar también esta actualización de la ley para tener herramientas y acuerdos y convenios con ellos que le den solidez desde la ley a una nueva forma de relación con las aseguradoras que hoy mandan ellas en el camino. Hoy no hay autoridad mayor que la gente de seguros que te dice te moviste, no te pago, ¿no? Es un temota también que estamos trabajando en ello. Las plataformas y una norma que se les dejó muy laxa va a tener más cuerpos relacionados a la seguridad de los usuarios y también empieza a hablarse de vehículos abandonados. Adelante, por favor. Este es un resumen de la ley general que estamos sumando. Les hablaba yo de que ya va a haber una estrategia nacional, les hablaba de las bases de datos sobre movilidad y seguridad vial. Vamos a estar hablando de estándares de vehículos nuevos. No es posible que en México el costo del vehículo esté orientado a lo visualmente atractivo y no a la seguridad que me da como usuario. Hablando con las armadoras de vehículos nos decían, es que si yo le meto más bolsas de aire o barras de seguridad o sensores de seguridad a mi vehículo, se sale de precio de mercado. Y le decimos, ¿y por qué mejor no le quitas la pantalla touchscreen, que vale más que todo lo que acabas de decir, ¿no? O por qué mejor no le quitas el acabado brillante de no sé qué cosa, en lugar de quitarle las barras de seguridad al vehículo? Hoy tenemos todavía vehículos que cuando van a un accidente acaban como acordeón, porque no tienen barras de seguridad, no tienen bolsas de aire. Todavía se venden eso en México, están prohibidos en muchos países del mundo y en México siguen. ¿Y por qué en Estados Unidos sí tienen barras y en México no? Y la respuesta es esa, ¿a qué le bajo el costo? Y lo que estamos pidiendo a nivel nacional es que no le bajen el costo a los temas de seguridad, que le bajen mejor los costos a los temas estéticos, ¿no? Bueno, y zonas y tramos de vía también que nos van a definir una mejor relación con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en la entrada a zonas urbanas. Adelante, por favor. Es todo. Bueno, estas son algunas generalidades. Ahora con la diputada Mónica vamos a entrar a algunas particularidades también muy interesantes que tocan la vida de cada uno de nosotros en nuestras zonas, en nuestros espacios productivos y también en nuestra vida diaria, ¿no? Totalmente, muchas gracias. Oigan, les voy a retomar un poco acerca de la iniciativa con perspectiva de género que hicimos y las medidas de seguridad que estamos implementando en plataformas, pero en el transporte en general. Estamos regulando a 3 sujetos principalmente, a la persona, al vehículo y a la empresa. Siguiente, por favor. Primero, para hacer obligatoria la capacitación en materia de perspectiva de género y derechos humanos para todas las personas conductoras. Háblese de Didi, Uber, taxi, camiones. No era obligatorio y la Secretaría de Igualdad Sustantiva nos ha dejado claro cómo de repente habían querido sensibilizarlos. Creo que fue una reunión de taxistas, se pararon y se fueron, ¿no? Y entonces ahí está el secretario pues regresándoles, porque finalmente la obligación y lo que significa para las personas conductoras que desde la Secretaría de Transporte sea para la emisión de su permiso la obligatoriedad, bueno, pues facilita mucho más que estén sensibilizados. ¿Y por qué es tan importante? Porque imagínense que en nuestras ciudades tenemos alrededor de 10,000 personas conductoras de transporte público. Solo de transporte público. Solo de transporte público. Podrían ser 10,000 personas aliadas para la seguridad de las personas, ¿no? Y entonces, en lugar de que jueguen un papel opuesto, estamos buscando, pues, con esta sensibilización, que nos puedan ayudar para la seguridad de nosotras y demás. 40,000 en total. ¿En todo Jalisco? No, en el área metropolitana. Solo en el área metropolitana. Entre taxis, Ubers y transporte público hay 40,000 personas trabajando ni toda la policía, ni toda, o sea, de ningún nivel local, municipal, en conjunto podrían hacer un número como lo son las personas conductoras. Por eso tan importante su capacitación y sensibilización. Además van a tener un gafete oficial con código QR que va a permitir que identifique si es la persona debidamente reclutada, capacitada y que por ende, que además es la persona que debe de conducir el vehículo al que te estás subiendo. Y le pueden dar a la siguiente, por favor.
Para el vehículo es muy importante esto porque para, sobre todo, plataformas y taxis quedarán prohibidos los bloqueos de vidrios y puertas, la prohibición de vidrios polarizados que invisibilizan hacia el interior. Además, tendrán que adherir un código QR que coincida con el mismo que traerá la persona en su gafet. Y vamos a instalar sistemas deben de instalar sistemas de geolocalización, porque todos sabemos que al momento de algún incidente lo primero que te arrebatan es el celular, y entonces necesitamos saber el paradero de los vehículos ante cualquier emergencia, por la seguridad de las personas que lo usan, pero también de las personas conductoras que viven pues lamentablemente muchas violencias también. Siguiente, por favor. Después, la empresa de transporte se verá obligada a notificar a la Fiscalía o a la autoridad competente las incidencias o reincidencias que existan sobre las personas conductoras. ¿Qué sucede? Que no existe un orden al respecto. Yo le pedí a Uber y a Didi que me pasaran estas reincidencias o estas incidencias de sus conductores y no tienen registro de las mismas. Entonces, una persona puede estar cayendo en alguna conducta ilícita y no pasa nada, ¿no? Y entonces no hay forma en la que la autoridad también nos demos cuenta, y es parte del hacerles parte de este sistema que estamos proponiendo. Y también estamos buscando que instalen un botón de pánico, por lo mismo, ante una emergencia, un asalto del conductor, alguna conducta ilícita del conductor hacia el usuario, lo primero que te van a quitar es el celular. Entonces necesitamos algún dispositivo. Estamos en esa negociación, parece que va a quedar más bien en la norma técnica, la especificación de cómo va a funcionar el botón, pero sí estamos buscando pues que este pueda ser accesible de forma física en el vehículo. Siguiente, por favor. Voy a pasar ahora a lo que es el proyecto integral de la nueva Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, obviando algunas de las particularidades que el secretario tuvo a bien presentar ya como novedades, innovaciones que nosotros hemos trabajado para esta nueva ley. Debo de destacar dos cosas. Primero, que la primera ley del país de movilidad salió de aquí, de Jalisco. Jalisco tiene muchos años distinguiéndose por su vanguardia en esta materia. Hace 10 años se publica en el Estado esta ley. Hoy la ley general, además, fue, debo de decirlo, un proyecto logrado gracias a la bancada naranja a nivel nacional, la única ley aprobada por unanimidad, ¿no? Y qué fortuna, es un ejercicio que estoy trabajando en el Congreso junto con el secretario y todos nuestros aliados para que ninguna fracción vaya a politizar una ley tan importante como esta, y al contrario, que también podamos poner ejemplo y sea una de las leyes que saquemos por unanimidad. Estos son los 8 elementos estratégicos. Siguiente, por favor. Voy a desarrollarles muy rápidamente los 8. El primer factor fundamental es que el derecho a la movilidad se eleva al rango constitucional en el 2020, toda vez que la movilidad te permite simple y sencillamente cumplir el resto de tus derechos. Si tú no te puedes mover, no puedes estudiar, trabajar, ir al hospital, ir a cualquier centro cultural, educativo, no puedes hacer nada. Y entonces, ante esta premisa es que en 2020, con una reforma, lo elevamos a derecho humano. Y esto significa que todas las instancias de gobierno debemos de coordinarnos y debemos de trabajar o legislar para que todas las personas, cual sea su condición, puedan moverse. Claro, a través de la cultura vial, educación vial, seguridad vial. Hoy venía en camino y estaban hablando precisamente en el marco del peatón, de todos los siniestros y todos los accidentes que existen, y ahí me paso al segundo. ¿Qué ha sucedido? Sí, la gente se mueve, pero ¿cuántas vidas nos cuestan? ¿Y cuál es la situación aquí? Todas las vidas que se pierden o las lesiones pueden prevenirse en materia de movilidad. Entonces, aquí se está tratando de un gran, digamos que este es nuestro objetivo máximo, ¿no? El 0 lesiones, 0 emisiones y 0 exclusiones, bajo la premisa de que la gente sí se pueda mover, pero que no les cueste la vida, que signifique el moverse para, al contrario, que signifique el desarrollo de sus vidas. Y entonces estamos implementando varios mecanismos para buscar garantizar que las personas se muevan de forma segura integralmente. Y la movilidad accesible de misma manera, ¿no? Una persona no podría no ejercer su derecho humano a la movilidad por alguna discapacidad. Y ojo aquí, tuvimos una reunión con transportistas y nos decían, es que solamente el 10% de las personas tienen discapacidad, porque el 100% de las unidades deben de ser accesibles. Y bueno, además de que ese 10% lo vale todo y no puedes dejarlo fuera, todos vamos a ser adultos mayores.
Y la movilidad al momento de ser persona adulta mayor es sumamente distinta. Y todos además estamos expuestos a una incapacidad, a una discapacidad momentánea, ¿no? Una fractura o alguna situación que vaya a limitar tus movimientos, y entonces no podemos invisibilizar o dejar de lado a estas personas. Siguiente, por favor. La movilidad activa, esto es sumamente importante, lo hemos visto en nuestra ciudad. ¿Qué pasa? Durante muchos años, cuando se empieza a trabajar sobre la movilidad, era todo en torno a vehículos. Y siempre veíamos, era más calles, más puentes, más vehículos. Y hemos visto cómo las ciudades han colapsado, porque ahí no está la solución. Una ciudad por un vehículo por persona no es la solución. Y aparte dejamos de lado al peatón. Tenemos calles, que sí hay calle, pero no hay banqueta. No, o sea, y no todas las personas usamos vehículos, pero sí todas las personas caminamos y en algún momento somos peatones. ¿Y quién es el más vulnerable al momento de andar en la calle? El peatón. Y todos estamos en esa situación, ¿no? Entonces, precisamente, uno de los factores principales en esta ley es que se replantea la jerarquía, dejando en primer lugar, por supuesto, a las personas, y de ahí se deriva bicicletas, motocicletas, camiones, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí en el replanteamiento de las ciudades. Y repito, lo hemos visto, Guadalajara, ¿cuántas calles no han tenido que hacer peatonales en lugar de que ya sean para vehículos, para facilitar su movilidad, ¿no? El IMEPLAN ha tenido que cambiar sus normas técnicas a fin de que todas las banquetas sean accesibles, que tengan un suficiente ancho para que pase una persona, pero también una persona con una carriola o una persona con silla de ruedas. Todas estas situaciones las estamos previendo en la ley para que también no solo sea una situación de Guadalajara o Zapopan, sino de los 125 municipios que integran a nuestro estado. Un quinto elemento fundamental, y esta la verdad es que nos llena de orgullo porque es una de las novedades que Jalisco da a esta nueva ley, es la movilidad del cuidado. ¿Qué es esto? Hay personas que son responsables del cuidado. En su mayoría son mujeres, pero precisamente lo hemos separado de la movilidad de las mujeres porque no significa que la obligatoriedad de las mujeres es cuidar a otras personas, ¿no? Hay hombres que lo pueden hacer, pero sí es sustancial que la ley lo reconozca y genere la base jurídica para que después exista política pública en torno a las personas que deben de moverse cuando son responsables del cuidado de otra persona. ¿Por qué? Porque sus traslados son sumamente distintos a una persona que a lo mejor solo de su casa se traslada al trabajo y del trabajo a su casa. Una persona del cuidado hace movimientos que les llamamos estrella, de su casa a llevar a los niños y luego segurarlo a algún hospital y luego de regreso a llevarlos a la clase de educación, y entonces todo esto que genera, ¿no? En el día a día, además de tráfico, de la exposición a la que se encuentra y de las condiciones, por ejemplo, también económicas que le significa este tipo de traslados, más si por ejemplo se mueve en transporte público, ¿no? Entonces estamos sentando las bases jurídicas. Secretaría de Igualdad Sustantiva están trabajando ya un programa que van a presentar y que, bueno, en conjunto con Secretaría de Transporte daremos una muy buena novedad en torno a la movilidad del cuidado para pasar a la movilidad de las mujeres. La ley está hecha con perspectiva de género. Estuvimos dialogando recientemente con ONU Mujeres para poder hacer una vinculación importante con ellos, con Chile, que tiene uno de los sistemas más importantes de transporte público con perspectiva de género, bajo la misma premisa, ¿no? El poder eliminar tantas violencias que viven las mujeres en el transporte público. Y entonces estamos viendo qué podemos sustentar en la ley, qué podemos dejar para política pública, qué norma técnica, pero que sí busquemos garantizar que no le signifique a una mujer tener en riesgo su integridad cada que nos vemos en la necesidad de salir a estudiar, trabajar, etcétera. Siguiente, por favor. Los últimos dos. La crisis climática y la movilidad, todos lo hemos visto también. ¿Qué ha pasado con las ciudades vehículo? Pues que somos las ciudades con la peor calidad del aire, ¿no? Y todos siempre vamos a Ciudad de México y nos duele la cabeza. Esa es la realidad, ¿no? La calidad del aire. Y entonces vienes aquí, ¿cuántas veces no nos ha tocado que hay un vehículo y ya te dejó un humaderal, ¿no? Y bueno, ni nos pregunten de verificación, vean, porque es bien complejo por la cultura también que existe en nuestra sociedad, pero que sí estamos convencidos que la ley debe de prever dos cosas. Primero, empezar en casa. Es decir, primero el gobierno debe de garantizar las medidas para poder impulsar las medidas sustentables de la movilidad. El sexenio pasado prácticamente no se renovaron unidades de transporte público. Imagina, y todos lo vivíamos, ¿no? Porque aquí vivimos y veíamos cómo nos llenaban, repito, de smog y las condiciones en las que las unidades seguían transitando y seguían llevando gente y seguían contaminándonos a todos. Hoy
el gobierno de Jalisco tiene prácticamente el 100% de las unidades renovadas, pero nos vamos a encargar de que quede en ley, porque no puede quedar a voluntad. Porque si queda a voluntad, pues va a llegar un gobernador y va a decir, no, ¿sabes qué? Está muy caro, yo en eso mejor no, pues hay que se arreglen los transportistas, ¿no? Y no puede ser así. Y además, el uso de los vehículos que ellos hagan, pueden, si tienen que comprar flota para trabajos administrativos, pueden ser parte de ellos híbridos o eléctricos, ¿no? Ojo aquí, porque además Jalisco es el único estado en todo el país que tiene una ruta eléctrica. Y si no lo han usado, hay que invitarnos, secretario, porque es una maravilla, de verdad, y debemos estar orgullosos, pero además la debemos usar y además no saben lo bonita que es. Yo cada que la subo, de verdad, me da mucho orgullo porque cuando vamos a Europa o algo así, uno suspira, ¿no? Y entonces podemos tener la certeza de que eso ya está en Jalisco de forma vanguardista, pero repito, de lo que nos vamos a encargar es que no quede a voluntad, porque si queda a voluntad no puede ser posible que la primera ruta del país sea en 2020, ¿no? Siendo que las condiciones, ustedes lo saben mejor que yo, estaba para que ya ahorita estuviéramos llenos de estas. Y bueno, también al uso privado, ¿qué incentivos fiscales, qué vamos a generar para las motocicletas eléctricas, para los vehículos eléctricos, para que las personas puedan estar más accesibles a ellos? Y el último, la coordinación de sistemas. Este es, la clave de esta ley, porque de lo que estamos convencidos es que no queremos que esto sea un gran poema, como muchas leyes, ¿no? O sea, al final todos sabemos que este es un país lleno de leyes y muchas de ellas maravillosas, pero la aplicación de la misma es el reto. Y entonces platicábamos con el secretario, con las diferentes personas responsables de la movilidad, del transporte, de la seguridad vial, que son muchísimas. Se las presentaba el secretario, ¿no? Porque es Secretaría de Transporte, pero también tienes al IMEPLAN, pero también tienes a la Policía Vial Fundamental, pero que está en otra coordinación allá en seguridad, ¿no? O sea, hasta en el esquema del mapa del gobierno de Jalisco, aquí está Secretaría de Transporte y acá está la Policía Vial. Y entonces, ¿qué condiciones podemos nosotros generar para que hubiera coordinación, planeación, ejecución y evaluación? Porque sí, cada uno lo hace, pero lo hace de forma aislada y la ciudad lo hemos vivido, ¿no? O sea, desde que existe esta separación obligatoria, todo el mundo me dice, regrésale a Diego Monreal, la Policía Vial. Y yo les digo, o sea, aunque quisiéramos, si fuera un bien social, no podemos, es inconstitucional. La Policía Vial está armada y tiene que estar armada. Y la Constitución deja muy clara quién debe en qué parte debe de estar la policía cuando son esas condiciones. Y luego me decían, bueno, quítales el arma. No, pues pobres sujetos, ¿no? Entonces sí les va a mis agentes viales. Yo fui regidora y lo vivimos durante 6 años. No, pues nos los agarran a golpes. La gente, ustedes saben la situación que vivimos socialmente y lo prepotentes que pueden ser las personas. Y si no les representa una autoridad, no va a suceder nada. Entonces, en síntesis, lo que hicimos fue generar este primer sistema de transporte, de movilidad, de seguridad vial. Va a ser como toda una unificación para que todas las autoridades responsables e involucradas en materia de movilidad, de transporte y seguridad vial tengan la obligación de tener este tipo de mesas para ver en dónde estamos parados, qué tenemos que hacer, qué te toca a ti, qué te toca a ti, qué me toca a mí, cómo lo podemos ir evaluando, cómo lo podemos ir ejecutando y cómo lo podemos ir perfeccionando. Lo platicábamos, viene el Mundial. Imagínense lo que va a significar en términos de nuestra movilidad. Ese tipo de eventos también, ¿qué vamos a hacer para que todos en coordinación demos esta proyección internacional de orden y de seguridad que queremos, ¿no? Y entonces, esta es nuestra gran apuesta. O sea, al final lo que creemos es que a través de esa coordinación, un sistema que estará encabezado por el gobernador y él designará algún coordinador suplente, creemos que ahí es en donde podremos ir viendo la aplicación de esta ley para que, repito, no quede en letra muerta. Siguiente, por favor. Ya platicó el secretario de estos valores agregados. Yo solo quiero destacar de movilidad escolar lo mismo, es uno de las grandes apuestas de esta nueva ley. Alrededor del 30-40% del tráfico en las mañanas son las mamás y papás llevando a los niños, pero siempre lo vemos, ¿no? Es niño por coche, y eso nos tiene a la ciudad paralizada y todos lo vivimos. Entonces, estamos estableciendo 4 premisas esenciales al respecto. Todas las escuelas tendrán la obligación de tener un plan de movilidad, es decir, cuántos niños, de dónde vienen, qué condiciones voy a generar yo,
de seguridad, por ejemplo, a través de una patrulla escolar, de los registros de movilidad para saber qué orden podemos dar y lo más importante, los incentivos al transporte colectivo, al famoso carpool. ¿Cómo le vamos a hacer para que tú incentives que no te llegue niño por vehículo? Para que eventualmente sea obligatorio. Solo en estos términos, ahorita lo estamos dejando como incentivos, porque en Ciudad de México lo hicieron obligatorio, las escuelas dieron para atrás y bueno, se vuelve una situación ahí de pelea terrible, pero vamos a empezar a incentivar que las escuelas, por lo menos que empiecen las privadas, lleguen en carpool, ¿no? Que ya no permitan que en los estacionamientos sea un vehículo por niño, porque nunca se acaba. Yo soy tesiana y nunca voy a olvidar que aunque es la única universidad que hoy tiene una unidad de movilidad que promueve todo esto, a mí me tocaron 4 veces que ampliaron el estacionamiento y no dejan de ampliarlo y no deja de ser suficiente. Repetimos, el vehículo no es la apuesta para la eficiencia de la movilidad. Ya platicamos del sistema de seguridad, esta apuesta para la aplicación de la ley, y las motos, este sí es fundamental, todos lo hemos visto, todos sabemos lo que significa en nuestra ciudad y en nuestro estado la motocicleta en todos los términos, porque la motocicleta, al estar tan invisibilizada en la ley, y esto significa una falta de regulación, pues se ha vuelto en un riesgo en términos de seguridad, de incidentes viales y de tráfico, por lo que genera, ¿no? Como consecuencia. Entonces, primero estamos dando un apartado específico para motocicletas, para su regulación, como lo que son automotores. Los automotores que tienen que tener placa, licencia, su tarjeta de circulación, todas las medidas de seguridad y reglas muy claras para operar. Y también espacios. ¿Por qué? Porque la motocicleta todos podemos ver que filtrean, sí se dice así, ¿verdad? Que están filtrando. Pero al momento que llegan adelante, ¿dónde se quedan? Se quedan en medio de los coches, se quedan en la zona peatonal, se van a la ciclovía. O sea, a pesar de que es el automotor que más ha crecido en nuestra ciudad, no tiene espacio, ni siquiera en estacionamientos. ¿Dónde se estacionan? Qué coraje nos da ver lo que se estaciona en un cajón del vehículo, porque ya me lo quitó, pero ¿dónde se quedan? ¿No? Y entonces esta falta de regulación, a pesar, repito, de su exponencial crecimiento y que va a seguir creciendo por lo accesibles que son, nos tienen parados aquí. Pero sí, vamos a dejar muy claras medidas de seguridad, la claridad de qué motocicletas sí pueden circular en vías primarias, cuáles no. Después uno ve motos chiquititas de Didi, de Uber, en vías primarias donde estás viendo el tráiler a un lado y ves al sujeto y sabes que ante un incidente vial va a ser letal. Entonces estamos buscando un ordenamiento muy importante ahí. La realidad es que incluso hasta nos viene muy bien tener este tipo de reuniones, porque obviamente va a haber una resistencia importante de la iniciativa privada, porque entendemos que es el producto que más se vende, ¿no? Si le preguntamos a Electra qué es lo que más vende, son motos, nomás que me las venden como microondas y ahí no se vale, porque me puede llegar un menor de edad sin licencia, sin nada, y ahí me saca la moto a 100 pesos por semana. Y entonces, pues salimos a la ciudad y tenemos el caos vial que tenemos, ¿no? Entonces, es una de las apuestas importantes de esta ley. Siguiente, por favor. Y ya con esto termino. ¿En dónde estamos parados? Yo ya presenté la iniciativa, 18 de mayo. Este proceso de Parlamento abierto lo iniciamos desde mayo. La realidad es que queremos concluirlo en agosto. Si coincides, busca algún posicionamiento, algún tema específico. Estamos muy en tiempo, porque sí queremos aprobar esta ley en septiembre, si todo sale bien, porque es la discusión de la ley de ingresos y el secretario les puede platicar de todo lo que en la aplicación de esta ley va a significar y todo lo que se tiene que reestructurar para que, el siguiente año pueda ser aplicable. Siguiente. Y aquí pueden escanear la ley, tal cual. A través del micrositio nos pueden hacer llegar las preguntas, las sugerencias, inquietudes, y ahí en la siguiente creo que viene mi contacto. Sí, por favor. Sí, aquí viene mi correo. Bueno, ahorita les dejo mi tarjeta con mi teléfono celular, pero sí creemos que van a haber muchos procesos legislativos, muchas leyes trascendentes en esta legislatura. Esta es una de ellas. Yo creo que esta es una de las leyes más trascendentes que vamos a tener en el Estado. De aquí, varias entidades buscan poder saber qué va a hacer Jalisco, qué vamos a hacer al respecto para poder replicarlo. Imagínense, hay estados que no tienen ley, entonces necesitamos una base jurídica y la experiencia de ustedes
y del sector fuera de nosotros como diputados o de gobierno ejecutivo siempre es muy enriquecedora. Entonces, invitados todos a poder hacérnoslas llegar y bueno, pues muy agradecida por este espacio. Muchas gracias. Al contrario, diputada, muchísimas gracias. Gracias por esta amplísima presentación a los dos, Mónica, Diego. Gracias por darnos a conocer los detalles de esta importante ley que, como bien decías, pues será también de vanguardia a nivel nacional. Y eso nos gusta en Jalisco. Jalisco hacemos muchas cosas primero que los demás, pero hay que hacerlas bien. Así es. Si les parece, Mónica, Diego, basados en esta oportunidad que nos dan con este micrositio de bajar la ley, analizarla con toda oportunidad y detalle, pues les haremos nuestros comentarios, ¿no? En forma muy sucinta, muy resumida, sobre todo porque pues ya han recibido ustedes toneladas de observaciones y sugerencias, pero lo importante es que de parte de esta mesa y del grupo que nos está viendo en las plataformas de redes sociales, pues hacerles llegar nuestros comentarios y observaciones en tiempo para pasar después a su discusión y aprobación en el Congreso en el mes de septiembre. Así que para nosotros esta ley es muy importante, ya se mencionaron los puntos álgidos. Creemos que algo fundamental es lo que ustedes recalcaron varias veces, que el punto central es la seguridad. Así es. La seguridad para los ciudadanos. Y obviamente que, como mencionaba Toño Rivas, es fundamental el transporte público, es fundamental que la logística se dé bien. Aquí tenemos varias empresas muy importantes de logística que obviamente están ocupados en cómo eficientar más la tarea de sus flotillas y de su gente. Así es que el conjuntar todo eso en la seguridad del peatón, la seguridad de los vehículos, evitar robos, evitar accidentes, pues yo creo que es un gran reto y nosotros queremos ayudarles. Gracias. Así es que, bueno, pues les agradecemos a todos muchísimo la presencia el día de hoy en este evento de información de la iniciativa de ley de movilidad y seguridad vial, y agradecemos también a nuestros invitados el tiempo que dispusieron para esto, pero sobre todo la apertura para que nosotros podamos hacerles llegar nuestros comentarios. Muchas gracias, al contrario, gracias por la apertura y por el espacio. Muchas gracias, César, y a todos y a todas las de Coincides. Vamos a estar muy al pendiente de sus sugerencias y propuestas, que para eso también fue creado Coincides. Muchísimas gracias por su presentación. Exactamente, él sí sabe. Muchas gracias a todos, hasta luego, hasta la próxima. Esto es Coincides. Gracias.